Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. La base de la escuela dominical en esta mañana, hermanos, eh, es a causa de que estando preso el, el apóstol Pablo en compañía de Timoteo, llegó el hermano Epafras de Colosas a entregarle un informe de la iglesia de ese lugar. Y es increíble, hermano, lo que acabo de decir. Imagínense, estamos hablando de la divulgación del Evangelio en todo el mundo. Y Pablo preso, Timoteo lo acompaña, también está preso. Y Epafras viene a dar cuenta de la iglesia a alguien que está en la cárcel. Es increíble, hermano, en la debilidad y en la modestia que se mueve el Evangelio. ¿Cómo llegó Epafras a Colosa a predicar el Evangelio? La Biblia no lo dice, hermano. No dice nada, todo lo contrario. La Biblia dice que así se ha predicado el Evangelio en todo el mundo. Podemos entender, hermano, que la divulgación del Evangelio en todo el mundo es obra del Espíritu Santo. A nuestra nación, a Chile, llegó el Evangelio hace alrededor de 200 años. Un poquito más de 200 años llegó el Evangelio a este país. Y alguien podrá hacer historia y decir, ¿cómo llegó? Bueno, en aquel tiempo llegaron unos inmigrantes europeos, entre ellos algunos cristianos, protestantes. No, hermano. El Evangelio llegó a nuestra nación por obra del Espíritu Santo. De Él es la gloria. De Él es el mérito. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hace un tiempo atrás la iglesia organizada empezó con un mover y quiso un día feriado, quiso una ley de culto, empezó a exigir derechos y privilegios con tal de defendernos. Y me acuerdo que incluso pidieron que se levantaran ciertas estatuas o monumentos en plazas públicas a los que trajeron el Evangelio a este país. Lo primero que le voy a decir es que pusieron aquí en Recoleta, en una plaza, pusieron una estatua de bronce. Y no duró ni un mes, hermano, y se la robaron. Porque era de bronce. Entonces, vinieron los angustiados seguramente y la vendieron por kilo. Porque humanamente tratamos, hermano, de glorificar y de engrandecer y darle algún mérito a los hombres, pero debemos partir de la base que el mérito y la gloria es solamente de Dios. Solamente de Dios. El que seamos creyentes, cristianos, el que el Evangelio se haya divulgado en nuestra nación y haya llegado incluso a nosotros mismos, es por obra del Espíritu Santo. Solamente Él es digno. Aquí cuando hablamos de Pablo en la cárcel, Timoteo acompañándole y Epafras divulgando el Evangelio, si usted se fija bien, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en precarias condiciones, pero con todo. Así crece el Evangelio y se ha divulgado por todo el mundo, no por ministerio alguno, no por un grupo de misioneros, no por una institución grande, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, al cual sea toda honra y toda gloria siempre. Ahora, cuando Epafras le rinde cuenta a Pablo, le dice que hay un grupo de hermanos que han creído. Ustedes esto lo pueden encontrar en los versos 4 al 8. Ahí encuentra la rendición que da Epafras. Y el apóstol Pablo, cuando escucha este informe de que hay un grupito de hermanos en Colosa, hermano,
Colosa no era una iglesia imponente, no era una iglesia con 10.000 miembros y con megatemplo. No, hermano. Era la obra de Dios en ese lugar y había un grupo de creyentes. Y mire, Epafras le da la cuenta a Pablo y Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. O sea, Pablo escuchó del hermano Epafras acerca de la fe de los hermanos y dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que sentís a todos los santos, a causa de la esperanza. Es decir, ellos creyeron en Cristo y amaron a los demás creyentes por una esperanza, porque se les predicó acerca de una esperanza. Es como decir, se les prometió algo. A los hermanos se les prometió algo. Esperanza significa algo que uno espera, y a causa de esa esperanza tan grande, ellos creyeron y amaron a sus demás hermanos. Por lo tanto, el mérito no es de ellos que hayan creído, hermanos, sino que el mérito es de la esperanza que les fue ofrecida. Y dice después, y que os está guardada en los cielos. O sea, no es de ahora, hermano. Como los apóstatas que predican el evangelio de la prosperidad y dicen mejor vida ahora. Y hablan de dinero, casas, autos, títulos y un montón de cosas banales, vanidades. Aquí no dice que os está guardada en los cielos, y dice de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. En otras palabras, el evangelio es una promesa, una esperanza. Se nos ha predicado una esperanza. Una esperanza. Y luego dice que esta palabra ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y aquí es cuando me referí en mis primeras palabras, por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, si llegó hasta sus oídos, es porque Dios así lo quiso. Él fue el que predicó. Puede haber sido por intermedio de un hombre, de un pastor, por muchas formas, pero es Dios, hermano. Y ocupa a débiles hombres, porque a lo débil del mundo escogió Dios, a lo vil y a lo necio, para que nadie se jacte en su presencia. Hoy día vemos a muchas iglesias jactándose de sus méritos, de su crecimiento y se asignan cargos como plantadores de iglesias. No tienen ni idea de lo que hablan, hermano, porque se atribuyen la obra del Espíritu Santo. Y dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y aquí Epafras es tipo del Espíritu Santo, hermano. Porque ni siquiera se sabe quién es Epafras, hermano. Llegamos a la escuela dominical. Dice, por lo cual, o sea, a causa de este informe, el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, desde que oímos que ustedes creyeron, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. Está diciéndole, ustedes escucharon el evangelio y lo creyeron. Ustedes escucharon el evangelio y lo creyeron. Pero ahora lo que pedimos es que seáis llenos del conocimiento. Llenos del conocimiento. Más conocimiento. Más conocimiento. Pero dice aquí, seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y quisiera detenerme en esto que dice espiritual.
Esto no es un conocimiento carnal, esto no es solamente un conocimiento intelectual, porque usted puede leer la Biblia, puede comprarse muchos comentarios bíblicos y llegar a tener un conocimiento extraordinario. Pero si no es espiritual, no le sirve de nada. Los fariseos se conocían toda la ley. Sin embargo, cuando el Mesías vino, no lo conocieron, porque ellos no tenían un conocimiento espiritual, sino nunca habrían crucificado a Jesucristo. Entonces aquí habla de espiritual. Y quisiera yo referirme un poquito a lo que es el conocimiento espiritual. No desecho el conocimiento intelectual, hermano, porque hay muchos que dicen la letra mata y el espíritu vivifica. Así que no leen para nada la Biblia porque la letra mata y son solamente espirituales. Eso es un error, hermano. Es tu obligación leer la Biblia todos los días, constantemente. Y no leerla solamente para ti, sino que se las leerás a tus hijos y al hijo de tu hijo. Al levantarte, al sentarte, al acostarte. Deuteronomio capítulo 6. Y se las repetirás a tus hijos y las escribirás en los dinteles de tus puertas y las grabarás en tu corazón. Así que vaya esto para los flojos, que no leen la Biblia, que no leen la palabra del Señor. ¿No sabes que el no tener el conocimiento de lo que la Biblia dice acarrea infortunios para nuestra casa? Dice la palabra del Señor, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por cuanto te olvidaste de mi palabra, yo te quitaré el sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Así que sepa que primeramente tiene que empezar por leer la palabra del Señor. Pero ahora, ¿cómo hacer que este conocimiento sea espiritual? ¿Cómo hacer que este conocimiento sea espiritual? No debe ser un conocimiento solamente de la letra, sino que el propósito de leer la Biblia tiene que ser el conocer a Jesús. Tienes que saber acerca de él desde el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis hasta el verso 22 de Apocalipsis capítulo 21. Tienes que buscar a Jesús y conocerlo. Ese es el conocimiento espiritual. Conocer a Jesús por medio de las Escrituras. Y no conocerlo simplemente como podemos conocer, por decirle un ejemplo, a Bernardo Higgins leyendo su biografía. No, tenemos que llegar a conocerlo a él personalmente. Debes llegar a tener un conocimiento tan personal de él, de que puedas decir, Jesús me conoce. Me agradó una vez, iba pasando un vehículo y tenía un texto en su vidrio y decía, Dios existe. Hoy conversé con él. Y le pregunto, ¿ha conversado con Dios? ¿Te has sentado con él a conversar en oración? Hermano, ¿y lo conoces? Porque eso es conocimiento espiritual. Y eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Porque sepa usted, hermano, que para nosotros Jesús es todo. Jesús es todo. En él, por él y para él son todas las cosas. Ahora, cuando usted conozca a Jesús espiritualmente por medio de la palabra del Señor, por medio de lo que le predican, los que le anuncian la verdad. Imagínense, el hermano Epafras llegó a Colosas y le habló de Jesús, de que había muerto en el Calvario de la cruz, que nos había redimido de nuestros pecados y les dio una esperanza y ellos creyeron. Pero ahora tenían que crecer en ese conocimiento.
tenían que crecer en el conocimiento de la persona de Jesús. ¿Para qué, hermano? La palabra del Señor dice, para que andéis como es digno del Señor. Y uno inmediatamente, hermano, piensa, una conducta moral. Pero es más que una conducta moral, hermano. Es más que una conducta moral. Y esto usted me lo va a entender. Hoy día, por ejemplo, nosotros vemos a los jóvenes, a los más niños incluso, y le voy a poner un ejemplo bien notorio. Tenemos a un jugador de fútbol nosotros, Arturo Vidal. ¿Por qué hablo de él? Porque lo podemos identificar muy claramente. Él tiene un mohicano aquí, está forrado, rayado entero, hermano, lleno de tatuajes, y los jóvenes lo ven jugar, saben cómo él es, lo admiran, y por los medios de comunicación empiezan a conocerlo. Pero no todo se queda ahí, sino que ahora ellos quieren ser como él. Nace el sentimiento en el corazón de ser como él. Un poquito molesto, hermano, despidiendo hace un poquito más de un año, despidiendo a los hermanos en la iglesia cuando terminó el culto. Vienen unos papás y me dicen, mi pastor, queríamos pedirle permiso, aquí el hijo nuestro se quiere cortar el pelo como Arturo Vidal. Y yo le digo, ¿por qué? Es que él me gusta, lo admiro, quiero ser como él. ¿Por qué le digo esto, hermano? Esa es una torpeza, y que los papás me lo han hecho es otra torpeza. Porque la palabra del Señor lo que nos está hablando de un conocimiento espiritual, para conocer a Jesús como Él es, hermano, y si tú empiezas a conocer a Jesús como Él es, tú vas a querer ser como Él es. Vas a querer andar como Él anduvo. Vas a querer vestirte como Él se vistió. Y mientras más lo conozcas, más vas a querer parecerte a Él, porque Él es precioso, porque Él es admirable, porque Él es extraordinario. Y por la palabra del Señor, por el conocimiento espiritual, vas a leer acerca de Él y vas a decir, quiero ser como Él. Y eso significa para que andéis. No significa empezar a practicar una mera conducta moral y no hacer esto. No, hermano, un sentimiento profundo. Mire, hay gente que quiere tanto parecerse a sus ídolos que se han practicado terribles cirugías plásticas. Se han roto hasta las mandíbulas para achicarlas, todo para parecerse a su ídolo. Y aquí el conocimiento espiritual nos llevaría a esto, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Saber, como dice un himno, hermano, más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Y cuando empieces a conocerlo, lo encontrarás admirable. Lo encontrarás admirable. Y el verso 5, hermano, decía, a causa de la esperanza, a causa de la esperanza. Y el verso 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. O sea, la palabra del Señor dice que vamos a ser llenos de poder para tener paciencia y saber esperar aún en las peores adversidades. Esta esperanza. ¿Y cuál es la esperanza, hermano? ¿Cuál es la esperanza? Mire,
Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nuestra esperanza, hermano, nuestra esperanza es ser librados de este cuerpo de muerte, de esta carne sujeta a pecado y ser semejantes a Cristo. Así como este chico quería parecerse a Arturo Vidal, un día nosotros seremos semejantes al Señor. Y esa es la esperanza, hermano, que nos ha sido puesta por delante. Y esa gloriosa esperanza de ser como Él es, es la que te da el poder para tener paciencia en esta vida. Longanimidad habla de una persona que sabe esperar todo aún en las peores adversidades, extremadamente paciente por la esperanza. Por la esperanza. Y por eso la palabra dice, para que andéis como es digno del Señor. Y luego dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Porque a pesar de que nos miremos, a pesar de todas nuestras deficiencias, de todas nuestras incapacidades, a pesar de que lo que podemos ver al espejo no le vemos ninguna esperanza, tenemos que saber que por el Espíritu Santo que está en nosotros hemos sido hechos aptos para ser conforme a la imagen del Hijo. Algo Él puso dentro de nosotros y nos hace aptos para participar de la herencia de los justos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y esto, hermano, va a cambiar su forma de vida. Usted va a ser una buena persona, usted va a empezar a hacer buenas obras, no porque se las imponga como una ley, un mandamiento, sino a causa de este sentimiento. Por lo tanto, la pregunta en esta hora sería, hermano, ¿te pareces a Él? Pero más importante aún, ¿quieres ser como Él? Y si quieres ser como Él, la pregunta es, ¿y sabes cómo es Él? Algo sabes. Y se goza tu corazón cuando lo sabes. Él murió por ti. Y esto es tan egoísta, hermano. Él murió por mí, Él me perdonó, a mí, tan lindo que soy, tan hermoso, me libró. Pero ¿has indagado cómo Él es? En un momento dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, en escuelas dominicales pasadas, esto nos decía el Espíritu Santo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, seamos así como el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Somos tan soberbios, hermanos, tan orgullosos. La palabra del Señor dice, nada hagáis por contienda o por vanidad, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Tú ves, hermano, a tus hermanos como superiores a ti mismo? Hermana, ¿ves a tus hermanas como superiores a ti mismo?
No nos puede tocar nadie, hermano. Y menos a mis hijos. Eso sí que no lo permito. No, a mí me pueden hacer todo, dice la soberbia. Pero a mi hijo no me lo tocan. ¿Tú sabes lo que hizo el padre, hermano? Permitió que crucificaran a su hijo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermano, esto es lo que trae el conocimiento espiritual. Trae humildad. Trae el reconocimiento de lo que uno es. ¿Cuánto te falta para parecerte al Señor? Dirá uno, tanto me falta. Y esto trae tristeza, hermano. Este conocimiento trae tristeza. Miserable de mí, dice el apóstol. Miserable de mí. Cuando ve su propia condición, y él era apóstol, hermano. Pero olvidándome de lo pasado, me extiendo, dice, me extiendo. Un día voy a ser como él. Un día voy a ser como él. A veces cantamos un himno, hermano, que dice, quisiera tener lo que tenía Jesús. Sentir una misma cosa. Tener una misma luz. Escuche bien, poder agradar al Padre, cumpliendo su voluntad. Y sabemos que tenemos tremendas luchas, hermanos, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero una pregunta, ¿tienes ese sentimiento de ser como Él? Porque eso es lo que te va a dar poder, hermano. Eso es lo que te va a dar la fuerza. Y saber en profundidad cómo Él es. Admirable. Admirable. En un momento, Josué le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Es admirable. ¿Admiras a Jesús, hermano? ¿Es para ti digno de imitar? ¿Quisieras caminar y pensar como Él? Ahora, si vas a la Biblia, te vas a ver que Él fue humillado hasta el polvo, hermano. Le pusieron un saco en su cabeza, le pusieron una corona de espinas, luego un saco y con una caña lo golpeaban. Salve, rey de los judíos. Si eres hijo de Dios, adivina quién te ha pegado. Lo escupieron, hermano. Cuando iba pasando, lo tomaron de sus barbas y arrancaron trozos de barba, hermano, con la piel. Sin embargo, cuando Él está con sus pies y sus manos traspasadas en el Calvario, hermano, en la cruz del Calvario, Él exclama y dice, Padre, perdónalo. No saben lo que hacen. Parece que no me gusta mucho ese héroe, hermano. Me gustan esos que se ven triunfadores, ganadores. Sin embargo, Él en esa actitud, en esa extrema debilidad, venció el pecado y la muerte. Para ti y para mí. Porque no fue para Él, hermano. Fue para librarnos a nosotros y para la gloria de su nombre. Y la palabra dice, y el que además nos libró del poder de las tinieblas. El que nos libró del poder de las tinieblas. Las tinieblas, hermanos, son ignorancia. Intente caminar en un lugar oscuro absolutamente y va a ir tropezando, cayendo, hermano. Eso es como la ignorancia. Por eso habla la palabra del Señor en esta hora del pleno conocimiento de la persona de Jesús, porque este evangelio es cristocéntrico. Todo es de Él, todo se relaciona con Él. Y aquí dice, el que además nos libró del poder de la ignorancia y nos ha trasladado
al reino de su amado Hijo. ¿Y qué quiere decir al reino de su amado Hijo? El dominio, hermano, de ti mismo. Porque antes de que fueras creyente, eras esclavo del pecado, enterrado en las tinieblas de la ignorancia, muerto, leproso, y no lo sabías. Mas un día Dios de ti tuvo misericordia, abrió tus ojos. Ciertamente mirarás tu miserable condición. Y ojalá siempre la veas, hermano. Como dice el salmista David, mi pecado está siempre delante de mí. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Y espíritu noble me sustente, dice el salmista. Por lo tanto, aunque veas esta condición, sigue adelante, con paciencia, sufriendo las adversidades, la lucha espiritual que tenemos por la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Un día seremos semejantes a Cristo en gloria y nuestro reino nos será devuelto, nuestra razón nos será devuelta y nos buscarán nuestros consejeros. Nunca más nos dejarán nuestros gobernadores y nos será añadida gloria. Porque ya no seremos en la perfección que tenía Adán, sino nuestra perfección será semejante a Cristo. Y esto es glorioso, hermano, porque nos sacó de las tinieblas, de la ignorancia, y nos llevó al conocimiento de su Hijo. Y además nos perdonó todos nuestros pecados por su sangre. Como dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Por lo tanto, el propósito de los cristianos es ser como Él es y conocerlo en plenitud, conocerlo en plenitud. Señor, yo te conozco. Mi corazón te adora, cantamos. Mi espíritu de enojo, de rodillas, ante tus pies está. Pero conoces al Señor, hermano. Eso es todo, hermano. Ahí radica el conocimiento espiritual. Ahí radica el conocimiento espiritual. Y no es un conocimiento etéreo, porque también el Señor te dice, escudriñad las escrituras. Escudriñen, les dijo a los fariseos, escudriñen, trajinen la Biblia. Ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres conocer al Señor? Ahí está su palabra. Todo este libro, Él es el protagonista. Él es el héroe. Él es el centro. Él es el propósito. Él es todo. En esta su palabra. Escudriñala. Escudriñala. Y en Él encontrarás la vida eterna. La vida eterna. No hay nada más hermoso que saber de Él. No hay nada más hermoso. Y en la medida que lo vayas conociendo, eso te dará el poder para dominar tu carne. Ese es el poder que proviene de Él. Su grandeza. Y Dios permita en su palabra que podamos conocerle cada día más y más. Más y más. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Así que pregúntense, ¿quiero ser como Él? Parece que sí. Pero lo conoces, sabes de Él, sabes lo que hizo, sabes de su misericordia, conoces de su gracia bendita, la cual está esparcida por toda su palabra, el gran amor que nos tuvo. Mirad cuál gran amor que nos ha dado el Padre de ser hechos hijos de Dios. ¿Entiende eso? ¿Entiende que uno de estos días todas las cosas dejarán de ser y todos los hombres serán lanzados al infierno, mas tú tendrás un lugar en el cielo?
por su sacrificio. ¿No es Él admirable y digno de todo honor y de toda alabanza? Y ese es el conocimiento que cambia al hombre y transforma nuestra vida. ¿Conocen tus hijos a Jesús? ¿Lo aman? Hermano, ¿lo aman? ¿Te han visto conversar con Él? Cuando has estado en dificultad y cuando has tenido penas grandes y tribulaciones, ¿te han visto tus hijos hablar con tu Señor y saber de que Él proviene toda misericordia? Y por eso la palabra del Señor dice, desde que oímos de vuestra fe, no hemos cesado de orar, que seáis llenos del pleno conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué conocimiento? Un seminario bíblico, conocer al que murió por nosotros. Conocer a aquel que descendió del cielo y dio su vida en el Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Al cual en esta hora, hermano, sea toda honra y toda gloria, ahora y para siempre. Y ahora, hermano, vamos a rogar al Señor la bendición. Vamos a rogar al Señor la bendición. Y no se olvide que esta tarde hay escuela dominical para los niños a las 16:30 horas para que se contacten. El martes, reunión a las 20 horas. Y sigamos orando al Señor para que tenga de nosotros misericordia. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias le damos en esta mañana por su palabra. Y le pedimos, Señor, que nazca en nuestro corazón la intención de conocerle cada día más, Señor. Cada día más, Señor. De conocerle como le conocieron los apóstoles, Señor, como una persona, como le tuvieron en sus hogares, comiendo con ellos, Señor. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Y nosotros lo tocábamos, decían ellos, y hablábamos con Él. Y esta misericordia también es para nosotros en este tiempo, porque cercano está usted a los que le buscan. Pero permita que sus hijos tengan una revelación, un pleno conocimiento de la excelsa, de la extraordinaria, maravillosa figura de Cristo Jesús. De Él habla la Biblia. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es el primogénito de la creación. Él es sobre todas las cosas, Señor. Es el propósito de todo. Su gloria y su magnífica figura, Señor, lleno de humildad y bondad. Ayúdenos por misericordia a ser como Él. Ahora le rogamos por los enfermos, haga con ellos misericordia, Señor. Guárdenos a nosotros también en paz, Señor. Y le rogamos también que bendiga el servicio de esta tarde en la escuela dominical para los niños, Señor. Que los padres pongan interés y que entiendan que el propósito es presentarles a Jesús. No es un conocimiento intelectual, es presentarles a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Le rogamos su bendición por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.